irnos con las definiciones que son principalmente lo que ustedes tienen que diferenciar para qué es un antibiótico, qué es la resistencia antimicrobiana. Cuando hablamos de los antimicrobianos, vamos a decir que son compuestos químicos o también pueden ser naturales como algunas penicilinas o sintéticos también como algunos tipos de medicamentos que se fueron creando por el hombre que pueden destruir cualquier medicamento. Recuerden que es antimicrobiano. Si yo les dijera antibiótico, sería netamente para las bacterias, antimicótico para los hongos, antiparasitario para los parásitos, ¿ya? Entonces, si hablamos de microbiano, nos referimos a todos los microorganismos. Cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, es la resistencia a los antibióticos, ¿ya? Porque es la capacidad de un microorganismo para poder resistir los efectos de un antibiótico. Recuerden que los antibióticos tienen como función erradicar y matar al microorganismo. Entonces, esta resistencia significa que la bacteria está resistiendo a que lo maten, ¿ya? En otras palabras. Y puede ser natural o adquirida. Cuando hablamos de natural, nos referimos a que la misma bacteria lo tiene en su ADN. Pero si hablamos de adquirida, es en su mayoría por defecto de, por causas comunes de que un paciente, por ejemplo, toma mucho antibiótico sin receta y la bacteria, en lugar de que la maten, tuvo esta resistencia adquirida donde ya no le hace nada el antibiótico, que significa que el humano tuvo que intervenir para que sea adquirida. La natural simplemente es porque la bacteria o el microorganismo lo tiene desde que nace, en otras palabras. Y tenemos diferentes tipos de mecanismos de resistencia. Tenemos el que es por producción de enzimas, que seguramente son los que ustedes conocen como las beta-lactamasas, que son blea. Tenemos también las que son carbapenemasas, etcétera. Tenemos los que son alteración de sitio diana, por alteración de permeabilidad y por las bombas de flujo. Aquí les decía lo de la imagen hace rato. Nosotros tenemos principalmente peptidoglicano en las gram positivas, que es la que tenemos al lado izquierdo, y las gram negativas, que es el lado derecho. Fíjense, el peptidoglicano abunda principalmente en las que son gram positivas, mientras que en las gram negativas no, es mucho más delgado. Y aparte la estructura de los gram negativas, como les decía, es mucho más complejo. En las gram positivas tenemos principalmente estáfilos, estrepto, enterococos, que son los que vimos hace rato. Y en las gram negativas tenemos todas las enterobacterias como una Klebsiella y las no fermentadoras como una Pseudomonas y un Acinetobacter. Fíjense. Ahí tenemos el peptidoglicano, que es lo que nos permite saber si son gram positivas y gram negativas. Pero otra diferencia abismal es que las gram negativas tienen esta membrana externa que las hace mucho más virulentas, mientras que las gram positivas no. Y otra característica también es que tienen lipopolisacáridos y los canales de proteína. La mayoría de los lipopolisacáridos, los antibióticos están em, creados principalmente para que se unan a estos lipopolisacáridos en los gram negativos, pero en los gram positivos no. En los gram positivos directamente van a atacar a lo que es la pared celular, donde una vez ya ingrese por la pared celular, va a ingresar por dentro y ya, se muere la bacteria. Pero fíjense que en los gram negativos el antibiótico no puede ingresar directamente en la pared celular porque tiene ya esta membrana externa y la membrana interna, y por eso se queda hacia afuera. Ahora sí nos vamos a ir con los mecanismos de resistencia y cómo funcionan. Aquí quiero que presten mucha atención. Lo voy a repetir 2 veces para que les quede claro, porque la siguiente clase yo les voy a preguntar delante de la doctora. Tenemos el mecanismo que es por producción de bombas de flujo. Recuerden que mencionamos 4: por impermeabilidad, por bomba de flujo, por alteración del sitio diana y por la producción de enzimas.
Tenemos el primero que es por producción de bomba de flujo. Este altera principalmente al carbapenémico. Y este carbapenémico es el meropenem. Tenemos imipenem, ertapenem, etc. Pero la bomba de flujo solamente ataca al meropenem. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que hace una bomba? Por ejemplo, el corazón. Entra sangre y bota sangre, ¿no ves? Va a pasar lo mismo. Esta bomba de flujo, por diferentes gradientes de concentración, el meropenem va a tratar de ingresar por los canales dentro de la bacteria. Pero fíjense, donde está este péptido glicano, ¿qué va a pasar? Por este mecanismo de acción y por el gradiente de concentración de negativo y positivo de las cargas, va a salir expulsado. Por eso les decía el ejemplo de la sangre. Llega sangre y bota sangre, ¿no ve? En este caso, el meropenem, lo voy a volver a repetir, va a tratar de ingresar, pero ¿qué va a pasar? Vuelvo a colocar la imagen por el gradiente de concentración o extrapolaridad negativa, va a ser expulsado por otro canal. Entonces, el antibiótico no va a poder ingresar dentro de la pared y el antibiótico no va a hacerle nada a la bacteria. Y va a seguir la infección en el paciente y puede llegar hasta la muerte si no se trata adecuadamente. Ese sería uno. Entonces, les vuelvo a repetir. Bomba de flujo solamente para el meropenem, el carbapenémico meropenem. Y ahora tenemos el segundo, que es por impermeabilidad. Cuando hablamos del mecanismo de resistencia que es por impermeabilidad, es como el agua con el aceite. ¿Qué pasa cuando ustedes colocan agua y aceite? ¿Se mezcla o no se mezcla? No se ¿Se mezcla. mezcla? No se mezcla, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a pasar? Donde tendría que ingresar aquí la bacteria por medio de estos canales de porina, se van a hacer impermeables. Entonces, este imipenem, que si no tuviera este mecanismo de resistencia, ingresaría de forma normal, ya no va a poder ingresar. ¿Ven? Entonces, si fuera de la forma normal, significa que no hay el mecanismo, por el canal de porina va a ingresar de forma normal y va a matar a la bacteria. Pero cuando ya hay este mecanismo de impermeabilidad, el antimicrobiano que es el imipenem, el carbapenémico, solamente imipenem, va a tratar de ingresar, pero como ya se hizo impermeable, no va a dejar que ingrese este carbapenem. Ahora fíjense en la sigla impermeabilidad, IMP. IMP de imipenem, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes vean solamente resistencia al imipenem es por impermeabilidad. Y cada vez que ustedes vean, un ratito, resistencia al meropenem, entonces es por bomba de flujo. Ahora tenemos otro mecanismo de resistencia, que es el que ustedes conocen seguramente, que es el que se presenta en su mayoría en los cocos gram positivos, que es la modificación del sitio diana. Cuando hablamos de la modificación del sitio diana, quiere decir que donde usualmente tendría que anclarse el antibiótico va a cambiar. Entonces, es como un candado a la cual la llave ya no le sirve. Aquí tenemos. De forma normal, el antibiótico tendría que entrarse a estos sitios que son los PBP, en su mayoría en los cocos gram positivos. Entonces, de forma normal, tendría que entrar a su sitio diana. Pero ¿qué pasa cuando hay el mecanismo? Por alteración del gen MECA, significa que es una alteración genética, estos sitios PBP van a cambiar a PBP2. ¿Ya? Y fíjense, se volcó, ¿no ve? ¿Y qué va a pasar con el antibiótico? El antibiótico va a tratar de ingresar, pero ya no va a pillar su zona de anclaje. Entonces, este es un mecanismo genético porque cambió el sitio de acción de PBP a PBP2 por el gen MECA. Eso se da principalmente en la resistencia de Staphylococcus aureus por MRSA. Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces,
¿Cuál es el mecanismo de resistencia que presentan los MRSA? Es la modificación del sitio diana, ¿ya? ¿Por qué? Porque cambia de PVP a PVP2 y ya no puede encontrar el antibiótico su zona de anclaje. Y por último tenemos la inactivación enzimática, que es la que ustedes conocen principalmente en los bacilos gram negativos. Todos los bacilos gram negativos en su mayoría producen esta beta-lactamasa, que es la que ustedes conocen. Que significa que va a romper el anillo de todos los beta-lactámicos. Recuerden que todo lo que termina en asa es una enzima. Entonces, aquí tenemos una cefotaxima. Una cefotaxima es un betalactámico, una cefalosporina de tercera generación. Va a ingresar la cefotaxima de forma normal cuando no hay inactivación enzimática. Pero ¿qué pasa? Este bichito que ustedes ven aquí es una enzima. Esta enzima es la beta-lactamasa. Esta beta-lactamasa se va a comer a la cefotaxima, significa que no va a haber ninguna alteración de sitio diana, ni por impermeabilidad, ni por bomba de flujo, sino de que esta beta-lactamasa, que es lo que ustedes ven aquí, es la conocida BLE. Esta enzima se va a comer a la cefotaxima y por ende no vamos a poder dar ninguna cefalosporina ni ningún beta-lactámico, incluido el accionar. La BLE se ve en su mayoría en todas las enterobacterias, bacilos gram negativos como la E. coli, eh, también tenemos algunos enterobacter, etcétera, ¿ya? Ahora, esa es una inactivación enzimática por BLE, pero también tenemos otros mecanismos enzimáticos que no son solamente la BLE. Tenemos también, por ejemplo, lo que son las carbapenemasas. ¿Qué pasa con una BLE? Para que entiendan la imagen. Las cefalosporinas no le hacen nada a esta beta-lactamasa. Pero ¿qué pasa con un carbapenémico? Con un imipenem y un meropenem. Esta beta-lactamasa no puede matarlas, no se las puede comer. En cambio, este meropenem y este imipenem van a matar a esa beta-lactamasa, a esa enzima. La inactivan para que entiendan. Pero hay otro bichito que es mucho más patógeno y resistente, que son las carbapenemasas. Fíjense, las carbapenemasas, como bien dice su nombre, van a hidrolizar carbapenémicos, imipenem y meropenem. Entonces, es mucho más patógeno que haya una carbapenemasa porque si hay carbapenemasa, no podemos darle ningún tipo de betalactámico y se optan por otro tipo de antibióticos como una tigeciclina, colistin, que son mucho más patógenos para el cuerpo. Significa que hay mucho riesgo de fallo terapéutico, fallo glomerular, donde hay daño en el riñón, daño en el hígado, etcétera. Entonces, nunca esperen que les dé una bacteria que tenga una carbapenemasa. Pero hay otro que es aún peor, otra inactivación enzimática, que es principalmente las que son las AMC. Cuando hablamos de las que son de tipo AMC, tenemos que va a alterar principalmente a todas las aminopenicilinas. Significa que no vamos a poder dar ni cefalosporinas de primera, de segunda, ni todas las penicilinas y aminopenicilinas, como la amoxicilina y penicilina normal o ampicilina. Si nosotros le damos a esta persona que tiene una bacteria con AMC cualquiera de estos tratamientos, no les va a funcionar, porque esta AMC se las va a comer y las va a degradar, las va a romper. Entonces, también hay mucho riesgo de fallo terapéutico con una cefalosporina de tercera generación, que es una ceftriaxona. Seguramente si ustedes alguna vez se han enfermado, se dan cuenta que el principal tratamiento es una cefalosporina de tercera, una ceftriaxona o una aminopenicilina como una amoxicilina. ¿Quién no ha tomado amoxicilina en su vida, no ve? Entonces, si su bacteria hubiera sido productora de AMC,
esa amoxicilina no hubiera matado a la bacteria y ustedes no se hubieran curado. Y tampoco se tiene que optar por una cefalosporina de tercera porque puede haber el riesgo de que haya fallo terapéutico con el tiempo. Significa que si le damos, por ejemplo, una cefotaxima y una ceftriaxona que está presente en esas bacterias que ven ustedes en la derecha como un Enterobacter cloacae, una Serratia, una Morganella, puede que al inicio la mate. Pero ¿qué pasa si hay una hiperproducción de AMC? Entonces va a haber muchas enzimas formadoras de este AM cíclico. Y eso va a ocasionar de que haya la falla terapéutica. Al inicio había solamente una AMC, pero con el tiempo esta enzima fue produciendo a mayor cantidad estas AMC y va a terminar matando a estas cefalosporinas que al inicio eran sensibles. Por eso se tiene que optar por un carbapenémico con estas AMC, ¿ya? Aquí es muy importante que ustedes sepan el tipo de mecanismo que se presenta, porque ustedes van a tener en su momento, y cuando hagan su internado, identificar estos mecanismos de resistencia. Fíjense, aquí con un imipenem y un meropenem, que es lo ideal, van a matar recién a esas AMC. Y tenemos obviamente un patógeno crítico que es el mundialmente conocido, el Acinetobacter baumannii. Nosotros tenemos en el laboratorio Acinetobacter baumannii, por eso se los estoy colocando. Porque el Acinetobacter baumannii tiene resistencia natural. Recuerden que al inicio yo les decía que natural es que lo tiene en su material genético. A la mayoría de antibióticos, tanto betalactámicos como penicilinas, como cefalosporinas, etcétera. La mayoría de los antibióticos no les hace efecto a este Acinetobacter. Por eso es que en laboratorio, y por eso es que la doctora también quiere que no sean muchos, porque cuando son muchos se equivocan o no prestan atención. Eh, Hay mucho riesgo de que estas bacterias patógenas ustedes se contagien. Y a pesar de que ustedes son jóvenes y tienen una infección por Acinetobacter baumannii, las secuelas y salir de esta infección es muy difícil. La mayoría llega a sepsis y a muerte. Por eso es muy importante que ustedes valoren sus vidas, estudien estos mecanismos, porque las bacterias que están en la universidad que yo traje, tienen muchos mecanismos de resistencia. Entonces es muy importante que ustedes, por favor, estudien. Ya. Eso sería lo que es mecanismos de resistencia. ¿Tienen alguna duda sobre mecanismos? Cuando nosotros vemos principalmente mecanismos de resistencia, utilizamos distintos antibióticos. Les voy a pasar una imagen donde ustedes van a tener que ver qué discos van a observar para sospechar de un mecanismo de resistencia. Por ejemplo, si ustedes ven un AMC, tienen que fijarse obviamente en una aminopenicilina y en una cefalosporina de primera, como una cefazolina y una ampicilina sulbactam, por ejemplo. Por ejemplo, en una beta-lactamasa, ustedes se tienen que fijar obviamente en las cefalosporinas de tercera, como una cefotaxima, una ceftriaxona, etc. En las carbapenemasas se tienen que fijar a los carbapenémicos. En las que son por ejemplo, en las MRSA se tienen que fijar ustedes en la cefoxitina, etcétera, ¿ya? Entonces es muy importante que ahorita solamente les estoy enseñando los mecanismos de resistencia, pero les voy a pasar en una imagen qué discos tienen que ustedes ver para sospechar de ese mecanismo. ¿Tienen alguna duda? Buenas tardes, Auxi. Una consultita, no sé si usted nos puede facilitar una lista de todas las bacterias que vamos a estudiar en este semestre con la materia, por favor. Pasa que una vez yo en el hospital vea bacterias nuevas, yo se las traigo. Entonces, por esa razón no les puedo proporcionar una lista. Les puedo proporcionar las que ya tenemos, pero cada clase ustedes tienen que identificar el mecanismo. Yo no les voy a decir el mecanismo.
Ustedes me dicen, si sospecho de esto, y yo les confirmo o les digo, no, está bien, está mal. Pero ustedes tienen que tener criterio, ¿ya? Claro, pero digamos, para nosotros ya ir investigando, digamos, ¿no? Claro, claro, les puedo pasar una lista de las bacterias que están. Una lista Eh, tentativa, digamos, ¿no? Pero ya nosotros ya sabemos lo que es bioquímicamente, que son resistentes, que son sensibles, y así ya hacemos descarte cuando nos toca identificar. Sí, por ejemplo, ahorita un ejemplo para que ustedes sepan, la mayoría de las bacterias que producen carbapenemasa son las Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxítoca, etc. La que produce beta-lactamasa, como les decía, son en su mayoría enterobacterias como una E. coli. Es muy común que una E. coli sea productora de una blea. Y las que producen AMC son las que están en esta imagen de aquí, las Enterobacter, las Serratia, las Morganelas, etcétera. Las que producían la inactivación del sitio Diana, les decía que eran las MRSA, que son Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Las que producen, por ejemplo, las bombas de flujo son en su mayoría también puede ser o una pseudomonas u otra enterobacteria. Lo mismo con impermeabilidad. Las que son por impermeabilidad casi siempre son cocos gram positivos como los enterococos. Y aquí, cuando yo les pase la CLSI, ahí también está lo que es el mecanismo de resistencia natural de distintas bacterias. Tenemos, por ejemplo, resistencia natural en los enterococos. Cuando hablamos de los enterococos, yo les decía que ustedes no pueden saber si es facalis o si es faecium, ¿no ven? Ustedes tienen que ver su resistencia natural en el antibiograma por este mecanismo de resistencia que es al carbapenémico por bomba de flujo. ¿Ya? Entonces, sí les voy a pasar una lista, les voy a mandar también el nombre de las bacterias y también algunos mecanismos y tengo una imagen donde se habla a quién ataca cada mecanismo para que se les quede claro y eso sería todo. Cuando hablamos de las carbapenemasas, si no me equivoco, aquí más adelante hay otra imagen donde habla específicamente de las carbapenemasas. Aquí está. Cuando hablamos de las carbapenemasas tenemos de tres tipos, de tipo A, de tipo B y de tipo D. Cuando hablamos de las carbapenemasas que son de tipo A, tenemos las que son de tipo KPC. Nosotros en laboratorio no vamos a llegar a tener este tipo de mecanismo bueno, esta subclasificación de mecanismo de resistencia. Solamente vamos a llegar a saber que es una carbapenemasa. ¿Por qué? Porque todos los discos en el antibiograma les van a salir resistentes. Pero para poder saber si es de tipo KPC, de tipo MBL, de tipo OXA, yo voy a tener que saber principalmente o usar otro tipo de discos. Por ejemplo, la combinación con ácido burónico, con EDTA, con oxacilina, es mucho más complejo. Nosotros no vamos a hacer eso en laboratorio porque no hay los discos, pero sí pueden llegar a saberlo porque les van a preguntar y esto sí hacen en los hospitales, que tenemos de clase A, KPC, de clase NDB, el que son las NDM, las BIN, las IMP, también las que son MBL, etcétera. Y las que son de clase D, que son las de tipo OXA. Las que son de clase OXA en su mayoría se detectan por biología molecular. Y aquí tienen un ejemplo de cómo pueden darse en el antibiograma los mecanismos de resistencia. Fíjense que las AMC, que van a ser principalmente resistentes, las cefalosporinas de primera y las aminopenicilinas, ¿no ve? Fíjense. La aminopenicilina que les está dando resistente es la ampicilina y también les está dando resistente el astrionam y la cefotaxima que es una de segunda. Recuerden que para eso atacaba. La hiperproducción de AMC les va a dar resistente tanto en las cefalosporinas de tercera como lo es el cefepime y las de cuarta. ¿Ya? Tenemos las que son de clase BLE, que ya sabemos que nos va a dar resistente a todas las cefalosporinas. Las carbapenemasas de clase A, que les decía que les va a dar resistente automáticamente en todo el antibiograma para que ustedes sospechen que es una carbapenemasa. Las de clase B también y las de clase D también. Si ustedes sospechan de una carbapenemasa, automáticamente todo en el antibiograma les va a salir resistente.
pero para saber la subclasificación, si es A, B o D, tienen que hacer otras pruebas fenotípicas, ¿ya? Eso es lo que le decía. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, antes no se veía mucho la variante KPC, que es la subclasificación de las carbapenemasas clase A en Bolivia, pero ahora en Bolivia es mucho más común ver, ¿ya? Aquí tenemos otro. Por ejemplo, aquí tenemos las bacterias, por ejemplo, que son las gram positivas, gram negativas, algunas levaduras, etcétera, y los genes de resistencia. Eso sería todo, chicos. Yo les voy a pasar en un documento, les voy a pasar las diapositivas que vimos el día de hoy. También les voy a pasar donde se puede ver el mecanismo de resistencia, a qué antibióticos ataca. Y también se les va a pasar lo que vendría a ser esa lista que mencionó su compañera para que estudien qué mecanismo de resistencia natural tiene la bacteria, ¿ya? Eso sería todo. El día miércoles vamos a tener nuestra primera clase por Zoom. Bueno, nuestra segunda clase donde vamos a ver la práctica de laboratorio que vamos a realizar el día jueves. Que si no me equivoco es toma de muestra de hemocultivo. Ya. Eso sería Disculpe, ¿qué días hay clases? Es que no estuve atenta. jueves, todos los miércoles vamos a pasar clases. Todos, absolutamente todos los miércoles en la noche para que ustedes estén fresquitos para el día jueves en la mañana en laboratorio. Les decía que dependiendo de lo que se decida en laboratorio, porque son muchos estudiantes, o se va a dividir la materia, los grupos en dos de cada subgrupo, o capaz se vayan a otra aula, ¿ya? Todo va a depender de cómo sea este jueves para el siguiente, capaz recién se van a dividir y vamos a aplicar la metodología. Pero eso sí, todos tienen que asistir a las clases virtuales de laboratorio porque se va a tomar asistencia. La doctora me dijo que les tome asistencia porque persona que no ingrese a la clase, persona que no puede ingresar al laboratorio. Auxiliar, le rogaría que no sea muy tarde, por favor, las clases de la noche. Sí, Pasa que auxiliar. pasa que yo también doy clases otros días a otras materias. Por ende, podría ser a las 9 de la noche lo máximo que podría, porque yo salgo de otro laboratorio a las 7:45 y hasta que llegue a mi casa se me imposibilita darlo más temprano. Entonces, este miércoles tenemos otra vez clase con usted para después ir a las clases de teoría, ¿no? Sí. A la de laboratorio, exactamente. Gracias, auxiliar. Ya, eso sería todo, chicos. No se olviden estudiar para el examen del jueves. Les voy a preguntar todas las pruebas de identificación y les voy a preguntar también, hoy día no les voy a tomar asistencia, no es necesario que coloquen, porque es una clase introductoria, una clase extra, ¿ya? Se les va a preguntar pruebas de identificación y los mecanismos de resistencia. Enseguida les paso todo el material y que tengan un buen fin de semana. Auxiliar, la niña que está grabando, ¿nos podría pasar, por favor, la Ah, sí, grabación? por favor, la estudiante que está grabando, por favor que mande la clase grabada. Gracias.